de x es igual a k, que era la función constante, y se recuerda que teníamos una representación de la función constante parecida a esta que ven acá, y quedamos en que si k es mayor que 0, pues la función estaría exactamente sobre el eje de las abscisas, y si es menor que 0, pues estaría abajo. También definimos otra función, f de x es igual a x, la función identidad, que también vimos que está identificada de esta manera, ¿sí? ¿Sí? También hablamos de otra función, f de x igual a ax más b, la función lineal. Y vimos de que esta función podría tener formas como esta o como esta, de acuerdo a la pendiente. Y que entonces habíamos, para poder representarla, era conveniente pues hablar de los interceptos, ¿verdad? Los interceptos en los ejes. Entonces, como pueden observar, cada una de estas pues, han tenido sus características, y entonces decíamos que cuando el coeficiente A es positivo, A es mayor que 0, es ascendente, y si A es menor que 0, es descendente. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora vemos otras funciones que conviene ya verlas, que ya no son de tipo lineal, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a conocer otras funciones que ya no son lineales. En las anteriores, como pudieron darse cuenta, con solo identificar 2 puntos será suficiente, y esos 2 puntos nos basamos su cálculo en lo que corresponde a los interceptos en los ejes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora otras funciones en las cuales ya la X que ustedes observan, ya no es de primer grado, ¿sí? Ya vamos a ver, entonces, ciertas funciones que las vamos a indicar como funciones polinómicas. ¿A qué se refieren las funciones polinómicas? Las funciones polinómicas son aquellas que están representadas por un polinomio, o a veces es un monomio, pero que tiene un grado mayor que la unidad. Por ejemplo, una función de segundo grado, una función de tercer grado, una de cuarto grado. Todas las ecuaciones que vimos el año pasado son factibles de representarse gráficamente. Y entonces vamos a ver ahora que esas funciones tienen un nombre en particular, identificadas como polinómicas, porque son de grado mayor que 1. En esas funciones polinómicas, la primera que podemos encontrar es la función potencial simple. La función potencial simple. Y esa función potencial simple, para poder pues tener una forma bastante comprensible, podemos irnos al libro en su página 211. La idea es de que ustedes vayan familiarizándose con el libro, ¿sí? Y vayan viendo qué dice el libro, y no estén copiando, trasladando lo que tengo en el pizarrón, porque ya lo tiene el libro. Lo que yo estoy haciendo es explicarles por qué el libro está así, tan escueto, si lo ven así. Yo aquí se lo estoy, digamos, haciendo esa forma de digerir el curso para que ustedes se les facilite. ¿Qué número de página dijo el licenciado? Disculpe. En la 211, en esa dice que la función potencial simple la identifica como f sub n es igual a un conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual a x a la n. Vean, o sea, se refiere a que es aquella en la cual solo consta de un término. El término que en este caso es de un término mayor que 1 de grado. En este caso, esta potencial simple puede ser de segundo grado, de tercer grado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a esa gráfica que tienen ahí, la primera me está diciendo f sub 3 es igual, dice y, tal que y es igual a x a la 3. Esta se llama potencial simple de tercer grado, o una cúbica potencial simple. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo su libro cuando está refiriéndose a eso? ¿Cómo yo puedo encontrar el conjunto de parejas ordenadas, ¿sí?, que representan a esta función? Veamos. Cuando yo tengo entonces una potencial simple,
hemos quedado en que para hacer una representación de las funciones, independientemente de la función que sea, siempre es conveniente asignarle valores a x de menos 3 a 3. Pero eso no significa que solo los valores de menos 3 a 3 son representativos de la función. No, la función la estamos trabajando siempre con un dominio que sean todos los números reales, porque estamos hablando de funciones reales, no de segmentos de reales. ¿Sí? Entonces, en este caso, por conveniencia, y por eso es que el libro tiene ahí su tablita de valores, donde me dice que y es igual a f de x. F de x significa que y es función de x, y f de x es igual a x a la 3. Así lo tiene el libro. Entonces, ¿a qué se refiere? De que para facilitar esto, está hablando de una tabla donde están los valores de x, y de estos vamos a encontrar los valores de y, para ver qué está pasando. Entonces, le asigno valores a x, aunque yo sé que es menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y sigue al infinito, ¿sí? Entonces, la idea es de que vayamos viendo qué está pasando con cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, si yo estoy hablando de que f de x es x a la 3, yo voy a decir, cuando x valga menos 3, yo estaría diciendo f de menos 3. Y así es como están construidos los valores de esa tabla. F de menos 3 equivale a decir, como x es menos acá, yo estaría diciendo menos 3 elevado a la 3 y me queda un menos 27, porque menos 3 al cubo es menos 27. Ya que una base negativa afectada por un exponente impar me devuelve un número negativo. Cuando x valga menos 2, f de menos 2 en menos 3 ya encontré que es 27 y es lo que su libro tiene, ¿verdad? Menos 27. Veamos, ¿cómo dice aquí y? Y su libro dice f de x, que es exactamente lo mismo que y. Es la misma historia. Cuando x valga menos 2, entonces yo voy a decir f de menos 2 sería menos 2 a la 3 y esto se vuelve menos 8. Pongo el menos 8 acá. Vámonos ahora con el menos 1. Cuando x valga menos 1, yo diría f de menos 1 es menos 1 a la 3 y se vuelve menos 1. Escribamos aquí menos 1. Si x es 0, yo voy a decir f de 0 es 0 a la 3 igual a 0. Escribimos el 0. F de 1, ya vimos que f de 1 es 1 a la 3. 1 a la 3 y me queda 1. Pongamos el 1 acá. Y para 2 es 8, para 3 27, para allá ir cayendo. Y eso sigue, pues, hasta donde quieran. Lo importante es que estamos haciendo una representación de los valores cercanos a 0, ya que ahí tengo una forma aproximada. ¿Qué hago entonces? Ahora, yo voy a buscar cómo represento estos valores en el plano. Tengo mi recta real y la voy a representar con mis valores de menos infinito a más infinito. X aquí. Entonces me va a quedar cercanos al 0. Pongámosle menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, por ejemplo. 1, 2, 3 acá. Aquí estamos en el origen, que es el 0, ¿verdad? Como pueden observar, los valores de y, ¿sí? Son valores que crecen, son muy grandes a la par de los valores de x. Entonces, por convención, es válido, pues, de que hablemos de escalas diferentes en los ejes a la hora de quererlas representar. Por convención, yo voy a escribir una escala diferente donde puedo hablar por ejemplo, de 3 en 3, 4 en 4, de 5 en 5. Para facilitar, hagamos de 5 en 5. 10, 15, 20, 25, 30 y todo lo demás. Entonces me quedaría aquí 5, 10, 15, 20, 25. Y lo mismo que haría aquí, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, por ejemplo, etc. Debido a que son escalas diferentes, entonces se hace como que dice una aclaración acá, poniendo esta como ruptura que hay en el eje. Eso me significa que son de escalas diferentes los ejes.
pero eso no influye en que yo pueda hacer un análisis de esa función. Entonces, hecho esto, pues comienzo a ver qué está pasando, la tengo encontrada. Cuando x valga menos 3, y vale menos 27, y el 7 está abajito de menos 25, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar donde x sea menos 3 para llegar justamente al menos 27, estaríamos más o menos en un par por acá. ¿Sí? Cuando x valga menos 3, y vale menos 27, abajito del menos 25. Si x vale menos 2, y vale menos 8. Menos 8 está antes de llegar al menos 10. Y aquí tendríamos el menos 2. Cuando x valga menos 1, y vale menos 1. Entonces, como x es menos 1 acá, y vale menos 1, recuerden que aquí va de 5 en 5. 1 más o menos estaría como por aquí cerca, ¿verdad? Del L. Dejémoslo ahí. Cuando x valga 0, estamos en el origen porque y vale 0. Miren cómo va. Cuando x valga 1, y vale 1. Subimos otro poquito acá. Cuando x vale 2, y vale 8. ¿Sí? Aquí, cuando x vale 2, y vale 8. Estamos por acá. Y si x es 3, y vale 27, más o menos por acá. De tal forma que cuando nosotros, pues, mediante una línea continua, unimos todos estos puntos, vamos a tener una forma aproximada de la función. Y me queda que f de x es x a la 3, que es la figura que ustedes tienen en su página 211 del libro. ¿Ya la verificaron? ¿Sí? Entonces, si tienen el libro, no estén copiando, jóvenes, por favor. Solo miren. Por eso es que esto no... Ahorita les voy a preguntar yo a ver qué no van a saber. Si tienen el libro, ¿para qué están haciendo la gráfica? Solo apunten página tal del libro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, veamos. Cuando yo hago el comportamiento, la gráfica de esta función, observo que una función económica sencilla llamada potencial simple de grado 3, su representación viene siendo esta línea que tenemos acá negra, que es el conjunto de pares, valores de y, que satisfacen la regla dada. Los valores de y son todas las x al cubo. Eso es lo que me está diciendo. Y depende de los valores de x. Y entonces yo puedo decir acá, a la hora en que yo diga, ¿quién es el dominio de la función? En su libro dice df. df significa dominio de la función. Vean su página del libro. Ahí se está refiriendo a dominio. Por eso es que no lo entienden. Porque se presenta df en el libro significa dominio de la función. Y R, alguien me decía, el dominio es el rango. Nada que ver. R son los números reales. Y eso lo venimos hablando desde Mate 1. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué no interpretan el libro? ¿Sí? Cuando dice RF, ¿qué significaría RF, Amílcar Valenzuela? Los números reales de la función. ¿Perdón? Los números reales de la función. El rango de la función son los reales, es lo que me está diciendo. Cuando dice RF, dice rango de la función son los reales. ¿Y qué es eso? Los reales son todos los números que vemos aquí, que están sobre la línea negra. Vienen desde menos infinito a más infinito. ¿Quién es el contradominio de esa función, Marco Toledo? ¿Quién es el contradominio de esa función? Mire la gráfica, él me dice, en forma de intervalo, ¿quién es el contradominio de esta función? El contradominio, me dijo Lick. ¿Sí? Ay. No, Lick. A ver, alguien que nos ayude. ¿Quién es el contradominio? Perdón, Donis. ¿Y pertenece a los reales, Lick? Exacto. Estamos hablando de funciones de reales en reales. Desde hace 8 días se los dijimos. De reales en reales. Los reales son dominio. Los reales otros son contradominio. El recorrido, hay veces dije que son los reales o un subconjunto de los reales. Pero en este caso, esta función, su contradominio
es igual que el rango o el recorrido de la función, los reales. Cuidado con esa terminología porque esa investigación que le están pidiendo está cayendo exactamente en esto. Y sobre eso les van a preguntar en su examen. Otra pregunta, ¿qué tipo de función? ¿Es biunívoca o no esta función? ¿Alguien me puede ayudar? Y me dicen si es biunívoca, ¿por qué? A ver, Catherine, ¿por qué es biunívoca esta función? Que ahí vi que dijo biunívoca. Porque cuando es unívoca solo pasa una vez, según lo que yo había entendido. Porque no hay repeticiones de imágenes. Las imágenes están una y solo una vez planteadas ahí a lo largo de la función que está en la curva negra. ¿Sí? Eso es, no hay repeticiones de imágenes. Por eso se llama función biunívoca. ¿Qué comportamiento tiene esta función? ¿Y de dónde a dónde esta función? ¿Crece o decrece? A ver, Mayra López, ¿qué me dice? ¿Crece o decrece esta función? ¿Y de dónde a dónde? Seguro. Crece del... Aquí sí me perdí porque las otras solo iban para un lado. No, crece. ¿De dónde a dónde crece, Mayra? Desde el menos infinito, del dominio, perdón, del... Ay, se me olvidó el nombre. Crece del cuadrante 3 al cuadrante 1. No. Cuadrante 3. No, ahí está equivocado. Mayra iba bien. Dígame, Mayra. Ok. Desde menos infinito hasta más infinito. Eso. Vuelvo a repetir, Edgar. No me estén hablando de los valores de menos 3 a 3. Eso es solo para efectos de facilitar la figura. Pero estamos hablando, vuelvo a repetir, de reales en reales. ¿Sí? Por lo tanto, la figura que tienen ahí es creciente, es ascendente a lo largo de todos los números reales en su dominio. Crece, ¿sí? Crece en toda su extensión la función, de menos infinito a más infinito. Y si ustedes ven, aquí vean, tiene una flechita, ni siquiera no le estoy poniendo así, hasta una flechita le pongo para decir que se sigue proyectando al infinito. De menos infinito a infinito va. Es una función creciente. ¿Sí? Entonces, es biunívoca, la función pasa por el origen, ¿sí? En este caso, hacer una potencial simple pasa exactamente por el origen y se desplaza, se extiende en el tercero y primer cuadrante. Vean todos los análisis que yo puedo hacer ahí. ¿Estamos? Marco Toledo, lo miro preocupado. Cuénteme, Marco, ¿cómo estamos? No se capta esto. Bien, Lick, ahí lo voy entendiendo poco a poco. ¿Sí? Pamela, ¿qué me dice Pamela? ¿Estamos bien? No le escucho a Pamela. Brandon, ¿alguna pregunta sobre esto? No, Lick. Bueno, gracias. Bien, entonces, esto es algo importante, es la primera función potencial, porque puede ser una función de cuarto grado, de tercer grado, como la que acabamos de ver, esa es cúbica, una función potencial de grado 2. Podríamos también poner. Si yo les escribo, grafiquen esta función, veamos ahora, quitemos ahora esta función. Y vamos a ver corta. La función, sí, porque aquí representada bien y le dijeran, esta función, un análisis de esta función, ¿sí? O les pudieran poner en su prueba y, tal que y es igual a x cuadrado. Va, entonces, imagínense que les dijeran, la expresión f sub 2 es una relación, es una función, no es biunívoca, diga todas estas cuáles son verdaderas. ¿Sí? ¿Qué capacidad tendríamos para verlo? ¿Cómo se llama para comenzar esta función?
¿Quién me lo diría? Potencial simple, licenciado. Función potencial simple. De grado 2. Una potencial simple de grado 2. Que cuando la grafique me va a dar como resultado una curva conocida como una parábola. Una función sencilla. Identificada como una parábola que va a tener una figura como esta. ¿Y por qué va a tener una figura como esta? ¿Sí? Es lo rápido que yo puedo advertir sin necesidad de estar viendo libros. Esta función ustedes la tienen en su página 212 del libro. Ahí van a ver cómo el licenciado la calculó. Pero ahí solo dice f sub 2x y tal que y es x al cuadrado y no dice más. Y ahí solo está la gráfica y que me dice un df y todo lo demás y ya estuvo. ¿Qué es esto, pues? Empecemos a ver. Al ser la figura proveniente de una x al cuadrado, observo, pues, de que la x al cuadrado representa a una función cuadrática. Una función cuadrática. En este caso, es una ecuación cuadrática con una sola variable, un término. En este caso es x al cuadrado. Que en matemática 1 se dieron las ecuaciones de segundo grado y se hablaron de las formas incompletas. Y esa es una forma incompleta. Me aparece solo la x al cuadrado, pues. ¿Sí? Pero entonces, al estar esta, se le da en llamar potencial simple de grado o de orden 2. ¿Qué voy a hacer? Al ser una potencial simple, pues no hay tanto problema para trabajarla. Porque rápidamente yo puedo advertir, bueno, si va a tener una figura como esta, advierto que esta función potencial simple siempre va a pasar por el origen. Así de sencillo. Toda función potencial simple siempre va a pasar por el origen. O sea, si yo la grafico en el plano, me va a quedar que pasa aquí, así. Exactamente. Así es su representación de esa función. ¿Sí? De tal forma que, como ya sé que le voy a dar valores para efectos de esta, pero lo puedo demostrar también calculando de la fórmula de vértice. Yo puedo hablar otra vez, dar valores a x, el uso de la variable independiente, y voy a buscar qué valor tiene y cuando x tenga su respectivo valor. Y voy a acercar otra vez con valores de x que vengan desde menos infinito, pasa por el menos 3, el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Y esta va a seguir. Vean, pues, esos puntos suspensivos mejor se los pongo para que no sigan pensando que es de menos 3 a 3. ¿Sí? De tal forma que entonces, si y es x al cuadrado, yo sé que f de x es y. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces ya tengo mi tabla de valor. Entonces, si x vale menos 3, resulta que menos 3 al cuadrado es 9. Y entonces f de 3 tiene un valor de 9. Y por tanto, ese 9 va aquí, como y. Y es lo que su libro dice. ¿Sí? ¿Cuál forma? Vamos a ver. Cuando x valga menos 2, f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado y se vuelve esto 4. Ponemos aquí f de menos 1 es igual al cuadrado y me queda un que vale menos. F menos 1 de 0. F de acá para menos 1x de 0 es 0 al cuadrado y esto me queda 0. Cuando x valga 0, y vale 0. F de 1, pongámoslo aquí. F de 1 sería 1 al cuadrado y me da otra vez 1. Pongámoslo acá. F de 2, para este 2, ¿sí? Sería 2 al cuadrado, que es 4 al cuadrado y me queda 9. 4 para el de 2, 9 para acá. Y el 3 es decir, que puedo seguir calculando. Igual 3, 4. Buenas noches, licenciado. Con una pregunta nada más. Carlos Escalante levantó la mano, dígame. Las operaciones son negativos el 9, 4 y 1, ¿verdad? ¿O me equivoco? Vamos a ver cómo estamos aquí con esto.
A ver, Edith Camey, ¿me puede explicar? ¿Es cierto lo que está diciendo don Carlos Escalante, de que aquí tendrían que aparecer negativos? Edith, ¿es cierto eso? No, licenciado, porque tenemos que hacer la multiplicación y -3 por -3 es 9, positivo. Excelente. Muchas gracias. La razón, Cierto. Carlos. Base negativa afectada por un exponente par toda la vida de un positivo. Porque menos por menos da más. ¿Estamos? Y no pierda vista. Aquí estoy elevando el -3 por todo y su signo al cuadrado. ¿Estamos, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Lick. Sí, licenciado. Entonces, de acuerdo a esto, hagamos, pues, traslademos estos datos al plano, a ver qué está pasando acá. Veamos, por conveniencia, solo estoy agarrando valores de x -3 a 3, pero yo no estoy diciendo que ese es mi dominio. ¿Quién es mi dominio, Mayra López? Ajá. El dominio. ¿Quién es el dominio de esta función? Ay, me perdí. Me perdí. Son los números reales, licenciado. Los reales. Claro, estoy hablando, yo he dicho, lo repito, desde hace 8 días estoy con lo mismo. Lick López, ¿qué podemos hacer para que el dominio al final de cuentas nos diga cómo está esto? Porque yo creo que no nos hemos expresado bien. Tal vez qué está pasando aquí, Lick López, que no logra alcanzar es dominio, ni contradominio, ni recorrido. Está bien, uno chiquito. Marcos Toledo tiene su teléfono privado. Como pueden ver, estoy haciendo valores cercanos, hasta les puse aquí, miren, puntos suspensivos. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Dónde está esa investigación? Que ya llevan 8 días de estar en esto. Y por lo visto aún no han arrancado. ¿Sí? Cuando X entonces tiene un valor de -3, y vale 9. Estamos por acá, entre 8 y 10 es el 9. Cuando X valga -3, y vale 9. Mi punto está acá. Cuando X valga -2, y vale 4. Si X vale -2, y vale 4, nos vamos a ubicar en esta parte. Cuando X valga -1, y vale 1. Cuando X valga -1, o sea, entre 1 y 2. Estamos por acá. Cuando X valga 0, el origen, vean, ya lo teníamos acá. Sin tanta cosa. Si tengo la habilidad para rápidamente detectar qué me está pidiendo. Ni siquiera tengo que hacer la gráfica. Cuando X valga 1, otra vez y vale 1. Estamos por acá. Si X vale 2, y para X vale valor de 10, y vale 9. De tal forma que fuera una figura 4 representativa de una parábola con sus ramas hacia arriba, en la cual digo f de x es igual a x al cuadrado. Y justamente lo que aquí ha sido, debido a que es una potencial simple de grado 2. Cuando tengo una representación de esta forma, una expresión x al cuadrado, siempre su gráfica va a estar dada por una parábola. Y cuando esta x al cuadrado tenga signo positivo, es decir, me está diciendo que el coeficiente a es mayor que 0, porque estaría diciendo ax al cuadrado. A toda la vida sería mayor que 0. Y por eso sale con sus ramas hacia arriba.
Pero si fuera negativo aquí, serían las ramas hacia abajo. ¿Sí? Si la expresión fuera, en vez de decir x cuadrado fuera negativa, me quedaría de esta forma y estaría diciendo a es menor que 0. Pero solo pasa cuando la x esté elevada al cuadrado. La gráfica, pues, me está representando la figura, pero eso no es todo. Ahora viene lo peor. Yo puedo hacer la gráfica, pero no me sirve la gráfica si no la interpreto, si no la entiendo. ¿Sí? Si yo le pregunto a ustedes en general, quiero que me digan, ¿en dónde esta función? ¿Cuál es el rango de esta función? Si yo les digo, por favor, ¿cuál es el rango de esta función? ¿Cómo le escribirían? ¿Cuál es el rango de esta función? Escríbame el intervalo que define el rango de esta función. ¿Cuál sería? Licenciado, sería el rango sería del 0 al infinito positivo. Muy bien. Eso es Amílcar. Excelente. El rango. Yo estoy dando los valores de y que representan la curva. Entonces dice y comienza desde 0 hacia infinito. Es decir, de aquí para arriba. Después de 0 o desde 0 hacia arriba, estamos observando que las ramas se están representando. Desde 0. Porque 0 es el punto más bajo. En este caso, Licenciado, disculpe. cuadrática, esta parte que ven acá, donde está el origen, se le da en llamar, o sea, el punto más, tiene el vértice de la parábola y por lo tanto, a partir del vértice comienza el recorrido o el rango de la función a manifestarse. A ver, ahí me está levantando la mano alguien que está hablándome en chino. Hoy sí no entiendo, Lick López. ¿Quién me está levantando la mano en chino? Es que sí está, sí me parece, fíjate. ¿Sí? No se identifica quién es. Debe ser alguna problema o una falla de ahí pero sí está registrado. Pero levantaron la mano. No hay quien haya levantado la mano. Ahorita la quitaron, pues. Bien. El rango, por lo tanto, son todos los valores de y, donde se está desplazando, si lo ven así, donde se está extendiendo la parábola. Sabemos que es siempre la representación de una función cuadrática. En este caso, una potencial simple. A ver, Amílcar Valenzuela, dígame. Y este, licenciado, solo para estar claros, no sería biunívoca porque no, esta sí se en la imagen, ¿verdad? Excelente, muy bien, esa es muy buena observación. El rango, ya lo vimos, no es biunívoca porque usted lo acaba directamente, tener repetición de imagen.